Muy buenos días a todos los presentes en la sala. La Dirección General de Presupuesto Público le da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre los criterios para la programación multianual presupuestaria de gasto en materia de personal, pensiones, CAS y similares. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar los lineamientos y criterios que deben tener en cuenta los pliegos del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales a fin de realizar un adecuado sustento presupuestal de la estimación del gasto de personal, pensiones casi similares, en el marco de la programación multianual presupuestaria 2024-2026. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del presente evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Jeffrey Ramón Pacheco, representante de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEF. Adelante, Jeffrey. Bienvenido. Gracias, Sharmeli, por la presentación. Buenos días, señores funcionarios del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales que el día de hoy participan en este evento de capacitación. Tengan todos y todas muy buenos días. El día de hoy estaré a cargo de la capacitación sobre los criterios para la programación multianual presupuestaria 2024-2026 de gasto público en materia de personal, pensiones, CAS y similares. El contenido de la exposición se divide en 6 puntos. Primero veremos la normativa vigente para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. En segundo lugar, veremos las partidas de gasto que corresponden al componente de personal, pensiones, CAS y similares. En tercer lugar, veremos los insumos utilizados para el cálculo del APM. Como cuarto punto, explicaremos los criterios para la estimación del APM. Posteriormente, señalaremos las acciones post-estimación del APM y, por último, algunos mensajes claves. Normativa para la estimación de la asignación presupuestaria multianual. En primer lugar, el marco normativo que acompaña a la asignación presupuestaria multianual se encuentra establecido en la Directiva 2-2023, que es la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, en donde el artículo 12, en específico el numeral 12.11, señala los criterios para estimar el gasto público en materia de personal y pensiones. Por otro lado, el numeral 12.12, en materia de bienes y servicios, establece los criterios vinculados al personal bajo el régimen de contrato administrativo de servicios, comúnmente conocidos como CAS, Fondo de Apoyo Gerencial y Personal Altamente Calificado y las modalidades formativas. De igual manera, el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a través del artículo 24, nos habla sobre el marco general de la asignación presupuestaria multianual. Por último, el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público, a través de su artículo 20, relacionado al proceso de programación de recursos públicos. Partidas de gasto de programación. A continuación, veremos las partidas de gasto que corresponden al componente de gasto de personal, pensiones, CAS y similares. En primer lugar, tenemos a la genérica de gastos 2.1, personal y obligaciones sociales. En segundo lugar, tenemos la genérica de gastos 2.2, pensiones y otras prestaciones sociales, sin considerar la subgenérica detallada de entrega de bienes y servicios, toda vez que esta partida se encuentra vinculada a la protección social y no a gasto remunerativo como tal. Por último, la genérica de gastos 2.3, bienes y servicios, que incluye las partidas relacionadas a practicantes y cesigristas, contrato administrativo de servicios CAS y otras modalidades de contratación de personas naturales como FAC y PAC. Se utiliza el criterio de desagregación, partida de gasto, el cual permite una mejor identificación del gasto según el régimen laboral del personal con el que cuenta la entidad, de tal manera que se pueda dimensionar el presupuesto a ese nivel de detalle. Por ejemplo, en la genérica
2.1 se cuenta con personal administrativo, personal de magisterio, personal de la salud, entre otros. Asimismo, en la genérica de gasto 2.2 se cuenta con pensiones, prestaciones de salud y otros beneficios. Dentro de cada partida, subpartida, se puede diferenciar específicas de gasto según su naturaleza y afectación presupuestal. Según las específicas del gasto, se puede identificar conceptos remunerativos que comprenden planillas de pago continua y otras que están sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones especiales. En ese sentido, tenemos conceptos remunerativos permanentes que se pagan mensualmente, como las retribuciones al personal administrativo nombrado, los aportes a los fondos de salud, entre otros. Asimismo, se tienen los conceptos ocasionales que se pagan en determinados meses, año tras año, como la bonificación por escolaridad, que se incluye en la planilla de pagos del mes de enero de cada año. Por último, tenemos los conceptos de carácter eventual, cuyo pago están sujetos al cumplimiento de ciertos requisitos, como las asignaciones por tiempo de servicio, en el cual se recibe el pago al cumplir 25 o 30 años de servicio, o los subsidios de sepelio y luto, entre otros. A continuación, se muestran las específicas de gasto que, por su naturaleza de afectación presupuestal eventual, están sujetos al cumplimiento de condiciones especiales, como la compensación por tiempo de servicios. Algo que resaltar de este grupo de partidas es que se está considerando a las guardias hospitalarias. Si bien es cierto que algunas unidades ejecutoras cuentan con el registro de este concepto en el AIRS, se considera eventual ya que este no se entrega con regularidad los 12 meses del año a determinados servidores, sino que dependen de la programación de actividades en los hospitales. Asimismo, tenemos las prestaciones de salud, los gastos de sepelio y luto de personal activo y pensionista, seguro médico, entre otros. De acuerdo con el artículo 24 del Decreto Legislativo 1440, la asignación presupuestaria multianual es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada pliego presupuestario y por encima de los cuales no podrá programarse ningún gasto. En este sentido, la asignación presupuestaria multianual en materia de personal, pensiones casi similares, prioriza la programación de las políticas existentes que ya tienen incidencia sobre el presupuesto y la implementación de reformas previstas, acorde con la disponibilidad de recursos. De esta manera, en este caso la APM es la suma de los conceptos permanentes y ocasionales, los conceptos de carácter eventual y la sostenibilidad de las medidas remunerativas aprobadas en el 2023, el presente año. Insumos utilizados para el cálculo del APM. Los insumos utilizados para el cálculo de la asignación presupuestaria multianual son los siguientes. La información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público, en adelante AIRS, con fecha de corte al 31 de marzo del 2023. El AIRS es una herramienta informática administrada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, que contiene el registro de la información de los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del sector público, incluyendo aquellos reconocidos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales, emitidos en el marco de la normativa específica, así como los ordenados por mandatos judiciales. Esto de acuerdo al artículo 6 de la Directiva número 3 del año 2022, el cual dicha información es remitido por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. En ese sentido, también es utilizado el presupuesto institucional de apertura y el presupuesto institucional modificado, ambos al cierre del 31 de marzo del presente año 2023. Asimismo, se utiliza el presupuesto institucional modificado al 31 de marzo del año 2023, al cual se le ha realizado modificaciones con la finalidad de calcular el monto inicial de asignación. Las modificaciones son las siguientes.
En el presupuesto de educación se ha restado del presupuesto institucional modificado de los gobiernos regionales y Ministerio de Educación, el presupuesto asociado a los CAS de intervenciones pedagógicas priorizadas por Minedu, de acuerdo con el monto que se le asignó en el PIA 2023. Asimismo, se resta lo asignado en el PIA 2023 vinculado a las medidas que usualmente se transfiere y que varían de año a año, como las CTS, ATS, entre otros. En el presupuesto de salud, se ha restado del PIN de los gobiernos regionales y Ministerio de Salud el presupuesto asociado a los gastos relacionados a la emergencia sanitaria, de acuerdo con el monto que se le asignó en el PIA 2023. Asimismo, se resta lo asignado en el PIA 2023 vinculado a las medidas que usualmente se transfiere y que varían de año a año. También la deuda repro y CIDEA en gobiernos regionales en función a la información vinculada al cronograma de pagos remitido por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF. Por último, utilizamos el devengado del año 2022 al cierre del 31 de diciembre del año 2022, que no considera gastos en coronavirus ni reactivación económica. Criterios para la estimación del APM. En primer lugar, veremos cómo se estima el gasto para los conceptos permanentes y ocasionales. Para la estimación de los conceptos permanentes y ocasionales en la APM, se utiliza como fuente de información el AIRS. Y como primer paso, se asigna a la AIRS la estructura CIAF. Esto se realiza a través de una asociación entre los clasificadores del gasto del CIAF y los conceptos remunerativos de la AIRS, utilizando una equivalencia en base a las características de la AIRS, tales como tipo de persona, régimen laboral, grupo ocupacional, entre otros. El producto de este proceso es una base de datos con estructura CIAF que contiene el costo anualizado de la AIRS. Finalmente, se realiza una asignación de la AIRS con estructura CIAF a nivel de unidad ejecutora, subpartida de gasto y rubro. Esta asignación la llamaremos APM. Es preciso aclarar que se está considerando en la APM las plazas del personal activo en condición de ocupado y las plazas que iniciaron en su condición de vacantes en el año 2023, registrados en el AIRS a la fecha de corte que se ha mencionado anteriormente. Asimismo, se está considerando el diferencial del beneficio extraordinario transitorio, el BET, y las plazas por registrarse en el AIRS con opinión positiva de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Es preciso aclarar que, sin embargo, dentro de esta diferenciación, no se considera a las plazas de funcionarios públicos, empleados de confianza, de directivos y dietas, ya que éstas se programan en su totalidad indistintamente de la fecha de vacancia. Asimismo, no incluye las plazas vacantes por destaque, designación o encargaturas. En ese sentido, se está considerando en la APM las plazas de pensionistas en condición de ocupado y vacante registrados en el AIRS a la fecha de corte que se ha mencionado anteriormente. Asimismo, y también se están considerando las plazas de pensionistas por registrarse en el AIRS que tienen opinión positiva de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. De igual manera, dentro de la APM, se está considerando los registros del personal CAS que obtuvieron la condición de indefinidos en el marco de la Ley 311/31, ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público. También los registros CAS sostenibles ocupados y los registros CAS que iniciaron en su condición de vacante en el año 2023, registrado en el AIRS a la fecha de corte que se ha mencionado anteriormente. También los registros CAS del sector salud en el marco del artículo 27 de la Ley 31.538 y los registros CAS con contrato indeterminado a los que hace referencia a la 61ª disposición complementaria final
de la Ley 31.638. Asimismo, precisar que dentro de esta diferenciación no se considera a los registros de funcionarios públicos y de directivos, ya que éstas se programan en su totalidad indistintamente de su normativa de creación y su fecha de vacancia. Proponemos el siguiente ejercicio práctico. Por ejemplo, si el presupuesto institucional modificado del presente año 2023 del personal administrativo es de 10 millones, del personal del magisterio es de 20 millones y las obligaciones del empleador ascienden a 7 millones. Asimismo, el AIRS del año 2023 del personal administrativo es de 9.5 millones, del personal del magisterio es de 21 millones y las obligaciones del empleador son de 7.1 millones. Estimar la APM. Entonces, asignamos los montos de la IRS a nivel de unidad ejecutora, subpartida de gasto y rubro, obteniendo una APM 2024 de 9.5 millones para el personal administrativo, 21 millones para el personal del magisterio y 7.1 millones de obligaciones del empleador, siendo un total de 37.600.000 soles para la partida de gasto de personal y obligaciones sociales por la fuente de recursos ordinarios en la unidad ejecutora X. En segundo lugar, veremos cómo se estima el gasto para los conceptos de carácter eventual. Para la estimación de los conceptos de carácter eventual, se utiliza como fuente de información el PIN 2023 modificado, el PIA 2023 y el devengado del año 2022. Luego, para los clasificadores de gasto vinculado a las compensaciones por tiempo de servicio y asignación por cumplir 25 o 30 años, se ha estimado un monto tomando en consideración la fecha de ingreso y la edad registrada en el AIRS del personal activo. Para los clasificadores de uniforme, personal administrativo, otras retribuciones en especie, entrega de cupón o vale por concepto de alimentación y otras retribuciones en servicios que se realiza una comparación entre el PIA del año 2023 y el PIN del año 2023 modificado a nivel de unidad ejecutora, clasificador de gasto y rubro, y se asigna el mínimo. Para el caso del clasificador de asignación por licenciamiento, se da continuidad al devengado del año 2022. Finalmente, para el resto de clasificadores de gasto como la compensación vacacional, guardias hospitalarias, gastos de sepelio y luto, entre otros, se realiza una comparación entre el devengado del año 2022 y el PIN del año 2023 modificado y se asigna el mínimo. Por ejemplo, estimamos el gasto de la compensación vacacional, vacaciones truncas, si el devengado del año 2022 fue de 40.000 soles, el presupuesto institucional de apertura del año 2023 fue de 35.000 soles y el presupuesto institucional modificado del año 2023 es de 38.000 soles. Entonces, asignamos el mínimo de la comparación a nivel de unidad ejecutora, clasificador de gasto y rubro entre el PIN del 2023 modificado y el devengado del año 2022. Obtenemos como APM 2024 la asignación por compensación vacacional, un monto que asciende a 38.000 soles. Por último, veremos lo que se ha incluido como sostenibilidad de las medidas remunerativas que se ha aprobado en el año 2023 y que continuarán en el año 2024. Se encuentra asignado en la APM los recursos necesarios para la continuidad de las siguientes medidas. Incremento remunerativo docente, a los que hace referencia el artículo 48 de la Ley 31.638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, que fija la remuneración íntegra mensual correspondiente a la primera escala magisterial de la carrera pública magisterial, la remuneración
mensual del profesor contratado en el marco de la Ley 3328 y el monto de la asignación por jornada de trabajo adicional. El incremento remunerativo del personal de la salud en el marco de la 68ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto respecto a los nuevos montos de la valorización principal que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del decreto legislativo número 1153. Y el incremento remunerativo del auxiliar de educación a lo que se refiere la 71ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Por último, la continuidad del pago de la deuda Reprocidea para los gobiernos regionales de acuerdo con su cronograma establecido. Acciones post-estimación de APM. Los pliegos deberán tener en cuenta los siguientes criterios para una adecuada formulación presupuestaria en el componente de personal, pensiones CAS y similares, una vez se les comunique el APM. Dar continuidad a las políticas de personal vigentes o implementación de reformas previstas para el año 2024. Estar basado en una proyección de ejecución acorde con el marco legal y la capacidad operativa real. Y guardar consistencia con la información de los diversos sistemas informáticos del sector público como el CIAF y el AIRS. Mensajes claves. Por último, los mensajes claves son los siguientes. La APM en materia de gasto de personal, pensiones CAS y similares considera la continuidad de la planilla sustentada en el AIRS, los conceptos de carácter eventual y la sostenibilidad de las medidas remunerativas. En la programación multianual del gasto, no se asigna el costo anual total de los registros de la IRS, toda vez que toma criterios adicionales de ajuste como la necesidad del gasto para su ejecución en la partida de gasto. Por último, la programación multianual considera las medidas que tienen marco legal vigente, mas no toma en consideración medidas que aún no se encuentran aprobadas o autorizadas por norma. Es todo por mi parte. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Jeffrey, por tu exposición. Bien, antes de continuar con la ronda de preguntas, se les pide, por favor, a todos, en caso requieran obtener el material del presente tema, registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Para así, vamos a dar respuesta a las consultas que nos han hecho llegar nuestros participantes a través del formulario de inscripción. Vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Cuál es la fecha de corte utilizada de la información registrada en el AIRS para la asignación presupuestaria multianual? Adelante, Jeffrey. Muchas gracias, Sharmeli. De acuerdo a la directiva número 2 del año 2023, la directiva de programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, en donde los incisos 12.11 y 12.12 del numeral 12.1 del artículo 12, establece que la fecha de corte de la IRS que se considera para utilizar dicha información se detalla en el anexo número 1A de Gobierno Nacional y Gobierno Regional, que es el cuadro de plazos de hitos de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales, en donde dichos pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales actualizan la información de la IRS sobre la que se estimará la APM hasta el 31 de marzo del presente año 2023. Bien, pasamos con la siguiente consulta. ¿Se está considerando todas las plazas del personal activo registrado en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público? Adelante, Jeffrey. Gracias. En la programación multianual de gasto, no se asigna el costo anual total de los registros de la IRS, debido a que toma criterios adicionales de ajuste como la necesidad del gasto para su ejecución en la partida de gasto. En ese sentido,
se está considerando en la APM las plazas del personal activo en condición de ocupado y las plazas que iniciaron en su condición de vacantes en el año 2023 registrados en el AIRS, a la fecha de corte que se ha mencionado anteriormente. No obstante, dentro de esta diferenciación, no se considera a las plazas de funcionarios públicos, empleados de confianza, de directivos y dietas, ya que éstas se programan en su totalidad indistintamente de la fecha de vacancia. Asimismo, no incluye las plazas vacantes por destaque, designación o encargaturas, ya que éstas también se encuentran asignadas en su totalidad. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Se tomará lo registrado en el AIRS para la estimación de gastos de guardias hospitalarias? Adelante. No se tomará en consideración lo registrado en el AIRS debido a que no responde a un gasto permanente de 12 meses que se registra para un servidor, sino que responde a la programación de horas que establezcan los hospitales o centros de salud. Para ello, se toma en consideración lo ejecutado en el año anterior. Ok. ¿Los CAS confianza y directivos se están considerando en la asignación presupuestaria multianual? Adelante, Jeffrey. Es requisito que estos se encuentren registrados en el AIRS para que sean asignados dentro del APM, ya que indistintamente que estén registrados en condición de ocupados o como vacantes, estos se asignan en su totalidad. Bien, tenemos una última consulta. ¿Se está considerando dentro de la APM el reajuste de pensiones del régimen del decreto ley número 20530? Adelante. Gracias. No se tomará en consideración porque en el marco del literal A del artículo 4 de la ley 28449, ley que establece nuevas reglas del régimen de pensiones del decreto de ley 2530, se dispone que las pensiones percibidas por beneficiarios que hayan cumplido 65 años o más de edad y cuyo valor no exceda el importe de 2 unidades impositivas tributarias vigentes en cada oportunidad, son reajustadas al inicio de cada año mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, ya propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta las variaciones en el costo de vida anual y la capacidad financiera del Estado. Bien, muchísimas gracias, Jeffrey, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. De esta manera, culminamos con la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta sobre el tema expuesto o algún otro tema en materia presupuestaria, pueden comunicarse con nuestros sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, también comentarles que pueden encontrar el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web o el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día.